Día 206. El Evangelio según Mateo, capítulo 25. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche, se despertaron ante el grito de «¡Miren! ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!». Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras «Por favor, dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando». Sin embargo, las sabias contestaron «No tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes». Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron «¡Señor! ¡Señor! ¡Ábrenos la puerta!». Él les respondió «Créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso». También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió 1 sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: «Amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más». El amo lo llenó de elogios. «Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo». Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: «Amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más». El amo dijo: «Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo». Por último se presentó el siervo que tenía 1 sola bolsa de plata y dijo: «Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta». Pero el amo le respondió: «Siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él». Entonces ordenó: «Quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: «Vengan, ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo.
Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed, o como extranjero o desnudo, o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. El Evangelio según Mateo, capítulo 26. Cuando Jesús terminó de hablar todas esas cosas, dijo a sus discípulos: Como ya saben, la Pascua comienza en 2 días, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. En ese mismo momento, los principales sacerdotes y los ancianos estaban reunidos en la residencia de Caifás, el sumo sacerdote, tramando cómo capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua, no sea que la gente cause disturbios. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio! Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, les respondió: ¿Por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí, a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿Cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. El primer día del Festival de los Panes sin Levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Al entrar en la ciudad, verán a cierto hombre. Díganle: el maestro dice, mi tiempo ha llegado, y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua allí. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían les dijo: Les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará.
Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿Seré yo, Señor? Uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó: ¿Seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: Tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino, y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: Cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo. No volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los Olivos. En el camino, Jesús les dijo: Esta noche, todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró: Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Te digo la verdad, Pedro. Esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¡No! Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Entonces, Jesús fue con ellos al huerto de olivos, llamado Getsemaní, y dijo: Siéntense aquí, mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo: Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿No pudieron velar conmigo ni siquiera 1 hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por 3ª vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Miren, el que me traiciona ya está aquí. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor, Judas,
había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando lo salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, Rabí, exclamó, y le dio el beso. Jesús dijo: Amigo mío, adelante. Haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Guarda tu espada. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Luego Jesús le dijo a la multitud: ¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días. Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente, se presentaron 2 hombres y declararon: Este hombre dijo: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces, el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús: Bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces, el sumo sacerdote le dijo: Te exijo, en el nombre del Dios viviente, que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¡Blasfemia! ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? ¡Culpable! ¡Merece morir! Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban. ¡Profetízanos, Mesías! ¡Profetízanos! ¿Quién te golpeó esta vez? Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: Hey, tú eras uno de los que estaban con Jesús, el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí: Este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente, Pedro lo negó, esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: ¡Ey! Seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. ¡Que me caiga una maldición si les miento! ¡No conozco al hombre! Inmediatamente, el gallo cantó. De repente,
las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. El Evangelio según Mateo, capítulo 27. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa? Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, ya que se usó para pagar un asesinato. Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso, todavía se llama el campo de sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías que dice: Tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero, como indicó el Señor. Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra? Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año, había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó: ¿A quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: Deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrió una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿A cuál de estos dos quieren que les deje en libertad? ¡A Barrabás! Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías? ¡Crucifícalo! ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. ¡Crucifícalo! Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio. Así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía: Soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos: ¡Nos haremos responsables de su muerte! ¡Nosotros y nuestros hijos! ¡Nosotros y nuestros hijos! ¡Nos haremos responsables de su muerte! Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad. Mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos
para que lo crucificaran. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha, como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él, mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego, lo llevaron para crucificarlo. En el camino, se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó, se negó a beberla. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía: "Este es Jesús, el rey de los judíos". Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. ¡Pero mírate ahora! Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. ¡3 días! ¡Muy bien! Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Con qué es el rey de Israel, no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confió en Dios. Entonces, que Dios lo rescate ahora si lo quiere. Pues dijo: "Soy el Hijo de Dios". Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Eli, Eli, lema sabactani. ¿Qué significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron: Espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en 2, y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron: Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan,
los hijos de Zebedeo. Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. Al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Le dijeron: Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilato les respondió: Tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. El Evangelio según Mateo, capítulo 28. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente, se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces, el ángel les habló a las mujeres: No teman. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora, vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría. Y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: No teman. Digan a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron: Ustedes deben decir: los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos. Así no se meterán en problemas, ¿no? Entonces, los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Entonces, los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto:
porque estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos.